Hace miles de años en los polvorientos campos de Canaán, vivía un patriarca llamado Jacob, padre de 12 hijos. Cada hijo era distinto pero uno entre ellos era especial. Su nombre era José, hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. José era el más joven en ese tiempo, y su padre lo amaba con un afecto que los demás notaban y resentían. Entre sus hermanos había uno que sobresalía no por la bondad sino por su astucia, Judá. Era el cuarto hijo de Jacob y Lea, no el mayor, no el más fuerte, pero sí el más calculador, el que observaba en silencio y hablaba cuando más dolía. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. José, con apenas 17 años soñó. Y en sus sueños veía a sus hermanos postrándose ante él. En su juventud, tal vez por ingenuidad o por arrogancia lo contó. Y con cada relato la llama del odio crecía en el corazón de sus hermanos. Pero Judá escuchaba en silencio. Y entonces vino el plan. Un sol abrasador caía sobre los campos de Canaán cuando Jacob el patriarca envió a su hijo favorito, José, en busca de sus hermanos. El joven caminó con paso ligero sin saber que aquel día el destino tomaría un giro irreversible. A lo lejos, sus hermanos lo vieron venir. «Ahí viene el soñador», susurraron con amargura. José, con su túnica de colores ondeando al viento, era más que un hermano para ellos, era un recordatorio viviente del amor desigual de su padre. Y en sus corazones se encendió la llama de la traición. Rubén quería detener la locura. Leví, Simeón hablaban de sangre, de muerte, de silencio eterno. Pero entonces Judá alzó la voz. No era el mayor, no era el más fuerte, pero todos escuchaban cuando él hablaba. ¿Qué ganamos con matarlo?, dijo. Mejor vendámoslo, que sea esclavo. No manchamos nuestras manos, y desaparece igual. Un silencio cayó sobre ellos y con una mirada sellaron el destino de su hermano. Y así, por 20 piezas de plata José fue vendido a unos mercaderes ismaelitas que marchaban rumbo a Egipto. Judá, el que pudo haber salvado la vida de su hermano, eligió el precio sobre la sangre. Y cuando el polvo se asentó lo único que quedaba era una túnica manchada con sangre de cabra. La llevaron a Jacob. El anciano cayó al suelo, desgarrado por el dolor, gritó, lloró, se cubrió de ceniza convencido de que una bestia salvaje había devorado a su hijo. Pero en realidad José aún vivía, encadenado en un país extraño, vendido por aquellos que compartían su sangre. Y así comenzó una historia que cambiaría el curso de generaciones. Una traición, un silencio, un precio y un destino eterno. Después de la traición, después del grito ahogado de José en aquel pozo, Judá desapareció. No murió, pero algo dentro de él se quebró. Se alejó de sus hermanos, del hogar de su padre, de todo lo que lo ataba al pasado. Se exilió entre los cananeos como quien intenta sepultar la culpa en tierra extranjera. Allí tomó por esposa a la hija de un hombre llamado Sua y con ella tuvo 3 hijos, Onán y Selá. Parecía que comenzaba de nuevo, pero la oscuridad no había terminado. Judá concertó el matrimonio de su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero era perverso y la escritura es clara, fue malvado ante los ojos de Dios y murió. Entonces entró en juego una antigua ley, el hermano debía tomar a la viuda para darle descendencia. Onán fue el segundo, pero también fue egoísta. Se negó a cumplir con el deber. Engañó. Sembró muerte. Y también murió. Judá empezó a temer. No a Dios sino a Tamar. Prometió que esperara a su tercer hijo, Selá, aún muy joven. Pero con el tiempo esa promesa se convirtió en mentira. Tamar fue olvidada, deshonrada, relegada, silenciada. Pero ella no se quebró. Un día, Tamar se cubrió con un velo y se sentó junto al camino disfrazada de prostituta. Judá, sin saber quién era, se acercó a ella. Y de ese encuentro nacieron gemelos, Fares y Zara. Semanas después, Tamar fue acusada de inmoralidad. Judá exigió justicia. Quería quemarla. Pero entonces ella habló. Mostró el sello, el cordón, el báculo, todo lo que él le había dado aquella noche. Judá lo vio y no negó nada. No se excusó, no gritó. Solo dijo: ella ha sido más justa que yo. Y en ese momento no cayó más bajo. Se levantó. No fue un ascenso rápido, no fue glorioso. Pero allí comenzó la transformación. Judá, el traidor. Judá, el cobarde. Judá, el hombre que vendió a su hermano, empieza a recuperar su alma. Este fue el primer paso hacia la redención. Pasaron los años. La tierra se quebró bajo el peso de la hambruna. Las cosechas murieron. El ganado cayó. El pan desapareció. En Canaán, Jacob, ya envejecido y cansado,
miró a sus hijos y dijo: vayan a Egipto, compren grano o moriremos. Y así, los hijos de Israel descendieron al único lugar donde aún quedaba esperanza. Pero lo que no sabían era que allí en los palacios del poder, los esperaba el pasado que habían enterrado. Porque el gobernador de Egipto, la mano derecha del faraón, era José, el muchacho que una vez arrojaron al pozo. Ahora, vestido con lino real, con anillo de poder, era el hombre que controlaba el destino de las naciones. José los reconoció pero no se dio a conocer. No aún. Puso a prueba sus corazones. Primero, exigió ver a Benjamín, el más joven, el único hermano de sangre entera. Después, escondió su copa de plata en el saco de Benjamín y lo acusó de ladrón. Los soldados rodearon. Los hermanos se congelaron. Y entonces ocurrió lo inesperado. Judá, el mismo que un día vendió a José por plata, dio un paso al frente. Y habló: Señor mío, déjame quedarme en lugar del muchacho. Toma mi vida. Porque si regreso sin él, mi padre morirá de dolor. Su voz temblaba. Sus rodillas tocaron el suelo. No pedía perdón. No pedía justicia. Ofrecía sacrificio. El mismo hombre que había traicionado. Ahora se entregaba por amor. Este fue el juicio de su alma. No ante un tribunal sino ante los ojos del hermano herido. Judá eligió no repetir el pasado. Eligió cargar el peso. Y en ese instante el círculo se cerró. Este fue el momento en que la historia se transformó. El traidor se convirtió en protector. El hermano que vendió ahora ofrecía su propia vida para salvar. Judá había cambiado. El silencio era espeso como la sombra de los años. Los hermanos estaban postrados ante el gobernador de Egipto sin saber que aquel hombre poderoso era el niño que habían traicionado. Y entonces José rompió. Sus lágrimas fluyeron como un río contenido demasiado tiempo. Yo soy José, vuestro hermano. Un rugido emocional cruzó la sala. Los hermanos quedaron paralizados. Sin palabras. Sin aire. Pero no hubo venganza. Hubo abrazo. Hubo perdón. Hubo lágrimas sobre los hombros del pasado. Y en medio de esa reconciliación, mientras las cadenas invisibles del odio se rompían, Judá se alzó como un nuevo hombre. Ya no era el que tramaba en la oscuridad. Ahora era líder, protector, el primero entre hermanos. Años después, cuando Jacob estaba por morir, reunió a sus hijos para bendecirlos. Y entonces vino la profecía. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece. No fue a Rubén, el mayor. No fue a José, el poderoso. Fue a Judá el redimido. Y de esa línea surgieron reyes. David, el pastor ungido. Salomón, el sabio constructor. Y siglos más tarde, un niño en Belén, envuelto en humildad llamado Jesús. El león de la tribu de Judá. La historia de Judá no es solo la historia de un traidor. Es la historia de un hombre común, roto por sus decisiones. Pero que miró de frente sus errores, eligió cambiar y fue transformado por Dios. Es la historia de la redención. De cómo aquel que cayó al fondo, fue levantado para un propósito eterno. Y es una promesa viva para nosotros hoy. No importa cuán bajo hayas caído. Aún hay un camino de regreso. ¿Te has equivocado? ¿Has fallado? ¿Has herido a alguien, o simplemente te has alejado tanto que ya no te reconoces? Judá también. Pero no fue su caída lo que definió su destino. Fue su decisión de cambiar. De enfrentar su culpa. De proteger, en lugar de destruir. De levantarse cuando ya parecía perdido. Esta es tu invitación. No te quedes en el pozo de tus errores. No digas es demasiado tarde. No creas que Dios ha terminado contigo. Porque si Judá, el que vendió a su hermano, llegó a ser padre de reyes, tú también puedes ser parte de algo eterno. Levántate. Camina hacia tu redención. Haz las paces. Cambia el rumbo. Y deja que Dios escriba el nuevo capítulo de tu historia. Porque aún hay un cetro reservado para quienes eligen regresar. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.